Buenas tardes compañeros, este es un video instructivo de cómo desarmar un computador, un equipo, un ordenador de mesa y vamos a estar explicando todas las partes una por una y detallando su marca, su referencia y sus diferentes tipos de uso. Cómo diferenciarla de cuáles son mejores, cuáles son más convenientes para un equipo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Andrés de la Osa, Harold Martínez, quien les conversa. Primero necesitamos algunas herramientas para poder desarmar, un destornillador de paleta, destornillador de estría y pues mantener una brocha. Siempre hay que tener en cuenta que cada 2 meses hay que hacerle un mantenimiento preventivo a los computadores de mesa y generalmente se llenan de bastante polvo si no hay un aire acondicionado cerca. Bueno, comencemos quitando los destornilladores que están en la parte trasera del ordenador con el destornillador de estría. Vamos a iniciar pues por quitar la fuente. Procedemos a retirar la fuente del chasis de la CPU. Primero que todo desconectamos, pues hacemos la limpieza respectiva. Podemos ver que hay bastante polvo y desconectamos el cable de poder. Podemos observar que esta fuente maneja 230 voltios. Es una fuente de poder normal, no es una fuente de poder real. Vamos a proceder ahora a desconectar los buses de datos. Podemos observar que es un bus de datos de tipo IDE. SATA. Podemos observar el bus de datos SATA. Procedemos a extraer la memoria y podemos observar que es una memoria DDR1. Procedemos a quitar los tornillos para extraer el disco duro. Andrés, cuéntanos las características del disco duro. Este es un disco duro SATA de 500 GB de 3000 revoluciones por segundo, perdón. Procedemos ahora a quitar el disipador del procesador. Solamente retiramos la parte de la corriente y soltamos los pines que van enganchados a la board. Se pueden retirar de forma manual o con un destornillador de pala. Como pueden ver, este es el disipador de un procesador Intel. Levantamos la cubierta y retiramos el procesador. Un procesador de contacto Celeron de 2.2. Ahora procedemos a retirar la tarjeta de red. Una tarjeta de red PCI.
Andrés, coméntanos cuáles son las ventajas de que el procesador sea de contacto. Pues las ventajas del procesador de contacto es que son mucho más rápidas y poseen una mayor capacidad de velocidad al momento de procesar, a diferencia del procesador de pines. Luego, vamos a También una de las ventajas es que al momento de retirar el procesador, pues se corre menos riesgos al dañar o doblar los pines. Espera, que estos son los USB, sí. Ya. Ahora procedemos a retirar los USB frontales, los conectores de corriente, de reinicio y los LEDs. Procedemos ahora a retirar la board. En estos momentos procedemos a retirar la board. Podemos observar que es una ASRoad Dual Channel. Y luego pasamos a quitar los tornillos correspondientes a la unidad de CD. Bueno, luego de haber desarmado en su totalidad el equipo o el ordenador de mesa, vamos a proceder a detallar un poco más la información de algunas de las partes que tenemos en la mesa. Vamos a iniciar hablando sobre los diferentes componentes electrónicos. Entre los diferentes componentes electrónicos de la placa base, cabe destacar algunos circuitos integrados, también llamados chips, por su importancia en el funcionamiento del ordenador. Empecemos hablando del chip C. Normalmente está formado por dos chips de gran tamaño, que reciben los nombres de puente norte, que es el que está retirando en estos momentos, el que acabamos de retirar, y puente sur, que procedemos a extraer de la placa base, cuya función regular es el flujo de datos entre los diferentes componentes conectados a la placa base: el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, disco duro, etc. Podemos observarlo aquí, puente sur. Actualmente el chipset puede incluir también circuitos con funciones de sonido, de tarjeta gráfica, de red, de módem. Si bien las presentaciones en cuanto al sonido y los gráficos son muy inferiores a las que se consiguen con las tarjetas específicas. Vamos a hablar ahora sobre la BIOS. Se trata de una memoria ROM de solo lectura, que no se borra al apagar el ordenador. Contiene las instrucciones necesarias para arrancar el ordenador y cargar el sistema operativo. Por ejemplo, Windows, Linux. Durante el arranque de la BIOS, lee los datos que contiene la memoria CMOS y realiza un chequeo de los dispositivos de hardware. Si todo va bien, busca el sistema operativo y lo carga. A partir de este momento es el sistema operativo el que toma el control del ordenador. Hablemos ahora de la memoria CMOS. Se trata de una memoria RAM que contiene la fecha y la hora, así como otros datos básicos de la configuración del hardware del ordenador. Para evitar que estos datos se borren al apagar el ordenador, existe una pila que le suministra corriente. Los datos de la memoria CMOS se pueden modificar mediante el programa Setup, al que suele accederse pulsando la tecla suprimir al iniciar el arranque del ordenador.
Podemos observar la pila. Podemos observar que esta placa base es de tipo AT. Entre sus ventajas cabe destacar el mejor precio tanto de estas como de las cajas que la soportan. En la actualidad esta placa base está siendo sustituida por la ATX. Vamos a hablar ahora de la ranura Sims. Lo primero que debe hacer es localizar las ranuras en la placa base. Las de 72 contactos son blancas, de unos 11,5 centímetros de largo y 8 milímetros de ancho, con unos soportes plásticos y clips metálicos a sus extremos. Siempre hay una cantidad par de ellas, son unas 2 o 4 generalmente, y están paralelas una de la otra. En este caso podemos observar que son 2. Vamos a hablar ahora del cable tipo listón o bus para discos duros y unidades de disco compacto DVD. El cable para los discos duros y los CD-ROM es el mismo, siempre y cuando los dos dispositivos sean ID. Como podrá verse en uno de los extremos del cable tiene un filamento rojo. Eso indica que los dispositivos cuentan con una señal o indicador que determina cómo se tiene que colocar el cable. Vamos a hablar ahora de los puertos de entrada y salida. Estos vienen en barras metálicas de casi el alto de la caja. Estas salidas son las que encuentran en la parte de atrás del computador y son para conectar teclados, mouse, impresoras y otros periféricos. Podemos observar el puerto para el mouse, para el teclado, generalmente para impresoras, donde conectamos el monitor. Las USB, la red, los dispositivos donde se conectan los dispositivos de audio. Vamos a hablar sobre la memoria RAM. Es donde el ordenador almacena temporalmente los datos y los programas con los que se está trabajando en un momento determinado. Todo lo que hay en ella almacenado se borra cuando apagamos o reiniciamos el ordenador. Físicamente es una plaquita rectangular. Vamos a observar aquí la diferencia. Cuéntanos, Andrés, ¿cuál es la diferencia entre una memoria DDR1 y DDR2? La diferencia básicamente entre las memorias DR1 y DR2 es la cantidad de pines metálicos que tiene la DR2 y la DR1. Como podemos ver, los contactos entre una y otra son más anchos y el socket donde va encajado en la memoria, en la board, es más ancho y más angosto. Exactamente. Existen diferencias en el voltaje, la cantidad de pines y las señales entre DDR1 y DDR2. Los zócalos DDR2 no aceptan DIN DDR y los zócalos DDR no aceptan DIN DDR2. DDR2 es un tipo de memoria RAM, forma parte de la familia SDRAM de las tecnologías de memoria de acceso aleatorio, que es una de las muchas implementaciones de DRAM. Los módulos de DDR2 son capaces de trabajar con 4 bytes por ciclo, es decir, 2 de ida y 2 de vuelta, en un mismo ciclo, mejorando sustancialmente el ancho de banda potencial bajo la misma frecuencia de una DDR tradicional. Hablemos ahora sobre lo que tiene que ver con el disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento permanente de tipo magnético, donde se guardan los archivos del sistema operativo, los programas y los archivos de uso propio del usuario. Podemos observar qué tipo de disco duro es. Andrés, coméntanos, ¿es SATA o es ID? Es un disco duro tipo SATA de 500 GB, como podemos ver, de tipo magnético. ¿Cuáles son las ventajas de que sea SATA o de que sea ID? Bueno, las ventajas que tiene un disco duro SATA es que es más moderno, la interfaz ampliamente es aceptada, mayor longitud del cable de transmisión de los datos y la velocidad real entre 150 MB a 600 MB. Y las desventajas, Harold, por favor, coméntalas. Bueno, entre las desventajas están en que se calentaban bastante, eran bastante lentos y tenían un precio alto. Hablemos de la unidad de DVD.
Se denominan así, hace parte de las unidades ópticas y se denominan así porque permiten leer o escribir información digital en discos mediante la acción de un rayo láser. Podemos ver que esta unidad es de tipo IDE. Observemos la conexión. Bueno, vamos a hablar ahora del procesador. Coméntanos, Andrés, ¿qué tipo de procesador es? Un procesador Intel Pentium Dual Core de contacto. El procesador Pentium Dual Core es parte de la familia de microprocesadores creados por la empresa Intel, que utilizan la tecnología de doble núcleo. Este procesador fue diseñado para trabajar en equipos portátiles, equipos de escritorio y permitiendo la ejecución de aplicaciones múltiples a un bajo costo, con un bajo consumo energético y sin sacrificar el desempeño. Bueno, vamos a proceder a volver a armar el computador de escritorio. Primero insertamos el procesador y lo aseguramos. El puente sur del chipset y el puente norte. Pasamos a insertar la pila. Introducimos la fuente. ¿Para qué pausa? Mucho más. Pero O sea, vamos a llegar a los espejos. ya. Pasamos a introducir la placa base. Sí, me nombras. Pasamos a realizar todas las conexiones de los cables de poder.
que llevan energía a cada uno de los componentes electrónicos del ordenador. Insertamos el disco duro. Unidad de DVD. Pausa. La tarjeta de red. La memoria. Y pasamos a conectar el disco duro. Esperamos que a través de este video pues hayan cumplido los objetivos, que es pues apreciar un poco más la arquitectura de un ordenador de mesa y así podamos entender y comprender un poco más cómo funcionan cada una de sus partes. Ha sido un placer para nosotros entregarles compartir con ustedes todo nuestro conocimiento sobre los ordenadores y sus partes. Esperamos en un nuevo video hablar sobre cómo armar, pero con un ordenador, una laptop, un portátil. Y bueno, muchas gracias por su atención. Les recordamos que estuvo conversando Harold Martínez y Andrés de la Osa, Universidad de la Costa, en la asignatura Arquitectura del Computador.